Aquí falta, señores, una voz, hay una voz. Aquí falta, señores, una voz, hay una voz. Vamos a darle gracias al Señor por esta reunión, que el Padre Varela nos ilumine, nos enseñe a ser patriotas como Él lo fue. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ya. Sí, sí. Bueno, Como todos sabemos, mañana se cumplen 129 años de la muerte de José Martí. El domingo 19 de mayo, fue un domingo, 19 de mayo de 1895, hacía como 2 días que estaba lloviendo y ese día llovía también por la mañana y lógicamente todo estaba lleno de fango. Martí dormía muy poco y se acostaba tarde. Se levantaba temprano y ese día no fue diferente. Se levantó temprano, se acostó tarde, pero era un día muy especial porque ese día se cumplía 45 años de que por primera vez ondeara la bandera cubana en Cárdenas por Narciso López. Entonces él en celebración ese día se vistió con su traje, cuello y corbata negra, saco negro, pantalón color caqui, un machete a la cintura y un revólver marca Colt, que se lo había, y llevaba lo que se llama una escarapela, que es una roseta de tela redondita, y era en 3 colores, era blanca, roja y azul, que eso es los colores de la bandera cubana. Esa roseta la había utilizado nada menos que Carlos Manuel de Céspedes en la guerra del 68, y se la había regalado a Martí Fernando Figueredo, que es un gran patriota que vivía en Tampa. En el saco de Martí llevaba varias cosas. Una carta que comenzó a escribir la noche antes a su amigo el mexicano, muy querido de él, Manuel Mercado. El sábado ese él tiene que haber estado muy ocupado, o sea, el día anterior, porque no hizo entrada en el diario que él escribía desde que había desembarcado. Llevaba en el saco además una carta que le había dado Clemencia, la hija de Máximo Gómez, que antes de salir Martí con Máximo Gómez de Montecristi le entregó la carta. Y en la carta le decía: Martí, no tengo un recuerdo que darte, así quito la cinta de mi cabello que tiene todo el fuego de tantos pensamientos y un color de nuestra bandera, y eso solo te llevarás de tu hermana. Martí guardó todos esos documentos y cartas. También llevaba una foto de eso no lo tenía escrito aquí, pero me acordé ahora, la foto de la que se supone que era la hija de él. No se oye. ¿Pero? Sí, ¿cómo se llama ella? María Mantilla era la... Sí, María Mantilla. Llevaba una foto de la niña, que era una niña cuando aquello. Entonces él guardó todos esos documentos y cartas, lo tenía en el saco, en el bolsillo de su saco. Llevaba un reloj de oro con sus iniciales grabadas, JM, 500 pesos en oro. En el dedo llevaba el anillo que la madre le había regalado, hecho con un eslabón de las cadenas que él utilizó en prisión cuando tenía 16 años. Grabado al interior decía Cuba. Cerca del mediodía de ese día 19, regresa Máximo Gómez, que llevaba 2 días tratando de hostigar la columna del coronel en aquel momento, José Jiménez de Sandoval. Máximo Gómez salió con 30 hombres y regresó ese día. Entonces, en el campamento con Martí se encontraba también el general Bartolomé Mazón. Yo no voy a decir, bueno, sí, déjame. El desayuno me lo das en una cajita, por favor. Entonces, cuando llega
Máximo Gómez, con 30 hombres nada más, le pasan revista a las tropas, los tres generales, Martí, Máximo Gómez y Bartolomé Mazó, arengando a las tropas. Y entonces Martí ahí fue donde dijo su famosa frase de por Cuba estoy dispuesto a dejarme clavar en la cruz. Y los soldados lo aclavaban gritando viva el presidente. A la hora del almuerzo comieron tasajo con plátano y se recostaron los jefes en hamacas para descansar, pero de pronto viene un teniente, llega un teniente a caballo apurado diciendo que las tropas enemigas se encontraban en un sitio conocido por Dos Ríos. Entonces al mismo tiempo se escucharon disparos y Máximo Gómez entonces da la orden de montar todo el mundo a caballo para ir a enfrentar a Jiménez de Sandoval. Y Gómez le pide a Martí que se quede y le dice a un muchacho joven, un subteniente que se llamaba Ángel de la Guardia, que se quede custodiando a Martí, custodiando en el sentido de escolta, más bien. Martí no hace caso, acababa de arengar a las tropas diciéndole que él estaba dispuesto a dar la vida y se iba a quedar mientras había un combate. Él se montó en su caballo, el caballo de Martí se llamaba Baconao y era un regalo que le había hecho José Maceo. Era un caballo muy bonito, un caballo blanco con la crin rubia. Martí se montó en su caballo sin que Gómez lo viera y siguió a las tropas de Cuba. Máximo Gómez quería salir entablar el combate fuera de Dos Ríos porque no le convenía a la caballería de él. Para él era mejor la lucha en una sabana, en un campo abierto. Pero como no pudo lograr ese objetivo, pues tuvo que hacer el ataque allí donde se encontraba, que era a 4 kilómetros de un lugar que se llama Vega Grande. Los patriotas, los mambises, vadearon el río Contramaestre y ya en la sabana se encontraron con las tropas españolas, una pequeña tropa que la aniquilaron enseguida. Pero la tropa de Jiménez de Sandoval, que eran muchísimos más hombres, los encontraron y los enfrentaron. En ese momento Máximo Gómez ve que Martí está en pleno combate, está allí junto con las demás tropas y le dice: Martí, atrás, que este no es su sitio. Él no quería que Martí arriesgara la vida. Martí detiene el caballo un poco, se queda un poco hacia atrás, pero después Ángel de la Guardia, el custodio que tenía, el soldado que le habían puesto al lado, llega y se lanzan los dos en campo abierto frente al enemigo. Ahí los dos eran blanco fácil para los soldados españoles. Bueno, en ese momento 3 balas alcanzan a Martí. Una le da en el pecho y le fractura el esternón. Otra bala le da en una pierna y le fractura la tibia y el peroné. Y la tercera bala le entra por el cuello, le sale por la boca, le destroza el labio superior, los dientes y demás. Ángel de la Guardia salió ileso. El caballo de Martí le entró un tiro por el vientre y le salió por un anca, pero no fue grave, no murió el caballo. Y el caballo de Ángel de la Guardia sí salió herido. Ángel de la Guardia ileso trató de esconderse detrás de un tronco, disparando, tratando de alejar al enemigo para poder rescatar a Martí, pero el fuego era demasiado intenso y no lo pudo hacer. Entonces regresa al campamento con el caballo herido. Era muy lento el viaje, se demoró un poco en llegar. Entonces, cuando llega al campamento le cuenta por supuesto la historia a Máximo Gómez. Máximo Gómez escucha la noticia y desesperado se lanzó él solo a buscar al cuerpo de Martí. Fue a recuperarlo, no sabía si estaba vivo o si estaba muerto, pero fue allá a recuperarlo. Y entonces se encontró con una barrera de fuego tan grande que no pudo ni siquiera llegar al cuerpo de Martí. Y dice que tanto se arriesgó que el informe que Jiménez Sandoval da al gobierno español es que Máximo Gómez también estaba muerto, porque lo vieron
pegado junto a Martí, casi llegando, pero como digo, repito, no pudo llegar. Tiempo después, Máximo Gómez le contó a Tomás Estrada Palma la historia de cómo sucedieron las cosas. Y dice: cuando me pude apercibir de su caída, lo más que podía hacer, lo hice. Lanzarme solo a ver si recogía su cadáver. No me fue posible y puedo asegurar a usted que jamás me he visto en tanto peligro. La noticia, que venía de una fuente española, de que yo estaba herido, no dejaba de tener fundamento. La ropa de Martí le debió haber llamado la atención a los soldados españoles. No estaba vestido como los soldados cubanos, ¿no? Y por la documentación que llevaba encima, sospecharon de inmediato que era lo que los cubanos llamaban el presidente de la República, pero ellos llamaban el cabecilla Martí. Lo identificaron enseguida. Además, el reloj tenía las iniciales, el pañuelo tenía sus iniciales, y dos personas que lo conocían lo identificaron. Uno fue el capitán español Enrique Satué, que lo había conocido en Santo Domingo, y el otro era un cubano que lo habían cogido preso los españoles porque lo habían mandado a comprar provisiones en algún lugar, y pudo identificar el cadáver de Martí. Entre los soldados enemigos que abatieron a Martí había un cubano que se llamaba Antonio Oliva. Y Antonio Oliva, haciendo alarde para ganar mérito porque estaba del lado de los españoles, dijo que él fue el que mató a Martí. Se desconoce en el final de este señor Oliva. Hay quien dice que lo mataron a machetazos en un café en San Luis, en el poblado de San Luis, otros que no, que fue en Palmarito, y la familia dice que no, que él se fue para España. El cadáver de Martí entonces fue despojado de todas sus pertenencias. Jiménez Sandoval le mandó el reloj al ministro de la Guerra y el revólver Colt se lo regaló al general Arsenio Martínez Campos, que era el gobernador de Cuba, jefe del ejército y de todo en Cuba, de los españoles. Los 500 pesos de oro se dice que se gastaron en ron y tabaco para los soldados españoles. Del anillo que le había regalado la madre, el anillo de hierro, nunca se supo nada, se desapareció completamente. Las tropas españolas entonces, con una fuerte custodia, llevaron el cadáver de Martí amarrado al lomo de un caballo hasta Remanganaguas. Por todo el camino fueron acosados por las tropas de Quintín Bandera, que trataba de recuperar el cadáver de Martí. Al otro día, estamos hablando del 20 de mayo, a las 3 de la tarde lo llevaron a un cementerio, a un pueblo, y lo enterraron en una fosa abierta. Echaron ahí el cadáver junto al cuerpo de un sargento español que había muerto también en la batalla. Fueron los dos únicos muertos que hubo: Martí de la parte cubana y el sargento español este. El coronel Jiménez de Sandoval, tratando de tal vez de ganar prestigio, se refirió en su informe sobre la batalla como una tremenda batalla, exagerando las hazañas del ejército de él y demás. Ya eran 30 hombres, creo, no, 50 o 60. Y el resto de sus tropas en ese momento estaban en el Contramaestre, estaban cruzando el río Contramaestre, o sea que lo que había allí era un pequeño grupo de soldados españoles. 3 días después de la muerte de Martí, el 22 de mayo, Juan Salcedo y Manilla, comandante general de las tropas españolas acantonadas en Santiago de Cuba, queriendo disipar las dudas sobre el cadáver, mandó a exhumar el cadáver, que lo embalsamaran y lo llevaran a Santiago de Cuba para ser examinado. Y para esto mandó un médico forense llamado Pablo Aurelio de Valencia allí a Remanganagua. El forense extrajeron el cuerpo de la tierra, examinó el cadáver, estuvo trabajando hasta las 5:30 de la tarde, pero no pudo completar el trabajo por el mal estado que estaba ya el cuerpo de Martí, estaba descompuesto. Le extirparon el corazón, le extirparon las vísceras y le pusieron unas inyecciones para preservarlo lo más posible durante el tiempo que pudiera. Un carpintero cubano construyó el ataúd, bastante rústico, y que puso una ventanilla de cristal, que es una costumbre que se usaba mucho en Cuba.
cadáver cerrado con una ventanilla de cristal. Pero no lo pudo forrar porque no alcanzó el dinero. Faltaron 8 pesos. No pudo forrar el sarcófago. Entonces el ataúd con el cadáver de Martí lo llevaron a un fuerte militar del pueblo el 26 de mayo, ¿sabes? Una semana después. A las 6 de la tarde llegó el tren a Santiago de Cuba, custodiado por 81 soldados. Lo llevaron al cementerio Santa Ifigenia, que estaba custodiado ya el cementerio por un batallón español. El comandante Enrique Ubieta, que había sido amigo de Martí, obtuvo, invocando el nombre del general don Juan Salcedo y el suyo propio, que el alcalde municipal de Santiago de Cuba, el señor Bartolomé Vidal, cediera sin costo alguno el nicho número 143 de la Galería Sur del cementerio para depositar allí el féretro de Martí, y esos 2 oficiales españoles fueron los que costearon la lápida que se puso en el nicho. Después que el cadáver fuera identificado por Joaquín Castillo Duani, que fue un patriota cubano también, y por el licenciado Bravo Corrioso, se levantó entonces un acta de identificación. En el momento de ser colocado el féretro en el nicho, el coronel Jiménez de Sandoval preguntó a los allí presentes si hay algún pariente o amigo allegado de Martí que quiera decir algunas palabras. Nadie respondió, y entonces él dijo: vaya señores, puesto que el difunto no tiene aquí parientes ni allegados que lo hagan, despediré yo el duelo. Y entonces se quitó su sombrero, su gorra, y pronunció estas palabras: señores, ante el cadáver del que en vida fue José Martí, y en la carencia absoluta de quien ante su cadáver pronuncie las frases que la costumbre ha hecho de rúbrica, suplico a ustedes no vean en el que a nuestra vista está al enemigo, y sí al cadáver del hombre que las luchas de la política colocaron ante los soldados españoles. Desde el momento que los espíritus abandonan las materias, el Todopoderoso, apoderándose de ellos, los acoge con generoso perdón allá en su seno, y nosotros, al hacernos cargo de la materia abandonada, cesa todo rencor como enemigo, dando a su cadáver la cristiana sepultura que los muertos merecen. He dicho, frase típica de los discursos de aquella época. Pero el gobierno español entonces repartió muchas condecoraciones a los soldados que participaron, a los oficiales, y ascensos inclusive. Sin embargo, a Jiménez de Sandoval solamente le otorgaron en ese momento la Cruz de María Cristina de 3ª clase. Eventualmente Jiménez de Sandoval llegó a ser general de división, y es justo decir que cuando se le otorgó el marquesado de Dos Ríos, él no lo aceptó, diciendo que lo de Dos Ríos no fue una victoria. Dice, allí murió el genio más grande que ha nacido en América. Sandoval murió en el año 1924. El lugar exacto donde cayó muerto José Martí, posteriormente identificado por un campesino que se llamaba José Rosalía Pacheco, él fue en compañía de su hijo, y encontraron el lugar porque se dieron cuenta que había un gran reguero de sangre en la tierra. Unos meses después, exactamente el 10 de octubre de 1895, todavía estaban en plena guerra, Enrique Loynaz del Castillo visitó la zona. Llevaba la encomienda de Salvador Cisneros Betancourt, el marqués de Santa Lucía, y era presidente de la República en armas, de determinar de la manera más exacta posible el lugar donde murió Martí, a fin de levantar allí algún día un monumento. Tanto Cisneros como Loynaz del Castillo desconocían que José Rosalía ya tenía identificado ese lugar, y ese mismo campesino fue el que los llevó allí donde había muerto Martí. Rosalía vivía en una finca que se llamaba Dos Ríos, y dice que ese mismo día había hablado con José Martí. Hablando con Loynaz del Castillo en el lugar, José Rosalía Pacheco le dijo: aquí mismo recogí la sangre de Martí, vea todavía la huella del cuchillo por donde arranqué a la tierra el charco de sangre coagulado
y la guardé en un pomo. Loynaz del Castillo entonces se arrodilló y besó aquel pedazo de suelo. Redactó un acta que daba cuenta del cumplimiento de su misión y la introdujo en una botella que enterró debajo de una cruz que el mismo Rosalía Pacheco había hecho. El generalísimo Máximo Gómez y José Martí tuvieron muchas diferencias al inicio de la guerra y eso todos lo sabemos. Pero ellas fueron zanjadas, superadas de una manera bien probada, porque el primer monumento que se erigió a la memoria de José Martí fue precisamente por iniciativa de Máximo Gómez antes de que terminara la guerra. Él visitó ese lugar el día 15 meses después de la muerte de Martí. Iban con él más de 300 mambises. Entre los más altos oficiales se encontraba el general Calixto García. Y el generalísimo ordenó levantar allí una pirámide de piedras con una cruz de madera al frente de cara al sol, como recordó él cuando hizo el discurso, que era como Martí quería morir. También recordó el combate de Dos Ríos, la situación difícil, la noticia inesperada de la desaparición de Martí, la incertidumbre de su muerte, la imposibilidad del rescate. Todo eso lo dijo él durante el discurso aquel ante el monumento que estaba haciendo. Antes de acercarse al lugar, Máximo Gómez dispuso que cada uno de sus hombres, desde los soldados más humildes hasta los generales más graduados, más grandes, recogieran del río una piedra y la pusieran en ese lugar. La tropa toda se puso en marcha, en silencio, hacia el lugar. Llegado allí, limpiaron el sitio y acercándose primero él, Máximo Gómez, depositó la piedra que sacó del río. Me imagino que la piedra la sacaban del río precisamente porque ya estaba limpia, estaba lavada, era pulida, piedra pulida, y la fueron poniendo en ese lugar. El segundo en poner la piedra fue Calixto García, después entonces los oficiales y posteriormente los soldados, hasta que hicieron una loma ahí, una pirámide le llaman ellos. Y entonces Máximo Gómez dejó un compromiso. Todo cubano que ame a su patria y sepa respetar la memoria de Martí debe dejar, siempre que pase por aquí, una piedra en este monumento. Los restos de Martí se mantuvieron en ese nicho 134 de la Galería Sur de Santa Ifigenia hasta 1907, que fueron trasladados a un pequeño templete erigido en el mismo lugar que ocupaba el nicho inicialmente. Y por más de 40 años se trató de construir lo que el pueblo llamaba una tumba digna para Martí, hasta que a mediados de 1951, siendo presidente Carlos Prío Socarrás, finalmente se construyó el monumento que existe hoy en día, que es este de aquí. Este mausoleo fue diseñado por Jaime Benavent y Rodolfo Ibarra. Y una cosa muy interesante, uno de los requisitos, tengo entendido, yo creo que yo leí en algún lugar, no lo busqué, no lo he encontrado, pero creo que uno de los requisitos para aceptar el diseño del monumento es que no tuviera símbolo religioso ninguno, en lo absoluto, no tuviera ningún símbolo. Los arquitectos construyeron un hexágono. Después yo voy a repartir esto para que ustedes se den cuenta de mejor idea. Hicieron un hexágono y en cada ángulo del hexágono hicieron un corte y colocaron ahí una estatua que representaba cada una de las provincias de la isla, las 6 provincias. Al hacer esto queda un corte que es una cruz de unos brazos y el palo central ancho, o sea, no una, 6 cruces quedaron ahí en ese lugar. Yo me pregunto, bueno, ¿será que lo hicieron a propósito o será casualidad? Porque le dijeron que no pusiera símbolos religiosos y hay 6 símbolos religiosos. Bueno, mucho se ha especulado sobre la muerte de Martí y hay varias versiones y yo sé que hay quien quiere dar su versión. Así que, pero bueno, el hecho importante es que Martí no debió haber estado ahí, en primer lugar. Pero
a un hombre como Martí, que le habían acusado de Capitán Araña, lo habían acusado de mandar a la gente a la guerra y él quedarse detrás, de cobarde inclusive. Él no podía quedarse teniendo la oportunidad de demostrar que él estaba dispuesto a dar la vida, y lo había dicho en el discurso ese día. Yo no creo en el suicidio de Martí. Yo no lo creo. Yo no creo que él fue allí a suicidarse. Martí se consideraba a sí mismo como el jefe. Bueno, en la humildad que él tenía, se llamaba a sí mismo el delegado. Y todo el mundo lo conocía como el delegado. Pero todo el mundo sabía que él iba a ser el presidente de la República el día que fuera independiente Cuba. Y tenía muchos planes para haber buscado la muerte. Eso es todo. Muchas gracias por la atención. Yo les voy a dar yo resalté un poquitico la cruz para que ustedes se den cuenta. Que hay son cruces anchísimas, pero son... Creo que ha sido una cosa fabulosa. Has llenado de detalles este evento que nosotros nada más que sabíamos que murió en Dos Ríos, pero todas las cosas que tú has dicho ha sido un estudio, vaya, fabuloso, que me da casi ganas de llorar. Así que te doy muchas gracias, Miret. Gracias a ti. Por habernos nutrido de este evento tan trágico de nuestra República. Martí lo recibe. La herida política que le causó un coronel de la guerra de los 10 años sirvió como basamento para que Martí siempre respetara a ese coronel. Y en un grado de enfermedad elevado, Martí se refiere con la dama que lo atendía, cuando ese respetable coronel lo llamó Capitán Araña. Y Martí le dijo: yo siempre veo en él al hombre que estuvo en la guerra antes que al ser humano que me ha ofendido. Pero bueno, yo siempre he creído que José Julián Martí Pérez cumplió con su deber. Es el único civil en toda la historia de América Latina, para diferenciarlo de la América hispana, de la América inglesa, que supo, sin adiestramiento militar, dirigir una guerra que al final fue exitosa con la creación de la República de Cuba. Mayormente en América Latina, Bolívar de cierta manera procedía bajo el entrenamiento militar, y San Martín era un general de cuerpo entero, respetable y admirado, a pesar de que murió en Inglaterra en el exilio. Que Martí cayó bajo el plomo, nadie lo duda. Que fue intrépido, todo el mundo lo dice. Pero Martí simplemente quería cumplir lo que él predicaba: estar en el estado que él creaba, que era la guerra de la independencia de Cuba. Lamentablemente, en ese estado de la creación y el impulso de la guerra en Cuba, terminaría con Martí regresando al exilio. Pero la divinidad tenía otro plan, y era que José Julián Martí Pérez cumpliría su total labor cayendo en Dos Ríos. Y por eso todos lo recordamos, porque demostró que el intervalo para hacer algo tiene un término, y ese término muchas veces es la muerte. Gloria eterna
a José Julián Martí Pérez, hijo de 2 españoles. Muchas gracias. Añadir un detalle interesante. Ángel de la Guardia no conocía a Martí. O sea, él había llegado el día anterior a unirse al grupo ese. Lo había trasladado para allá. O sea, nunca habló con Martí, no conocía a Martí. Pero fue el único que estuvo en la muerte de José Martí. 2 años después, Ángel de la Guardia ya es coronel del Ejército Libertador. Viene el ataque a Las Tunas. ¿Y quién está allí? Encargado de la artillería, el hijo de José Martí. O sea, él estuvo en la muerte de Ángel de la Guardia, estuvo en la muerte de José Martí, y el hijo de Martí estuvo en la muerte de Ángel de la Guardia. La vida de Ángel de la Guardia es muy interesante también. Esto yo lo saqué de programas que yo hago de toda la semana, y tengo un programa sobre Ángel de la Guardia también muy interesante, porque el muchacho fue bravísimo. Después, bueno, llegó a coronel. ¿Alguna pregunta? Ella pidió la palabra. Es una pregunta y un comentario. Nosotros, los cubanos, tenemos que sentirnos que hemos tenido la experiencia con José Martí de una personalidad de las pocas que existen. Si ustedes estudian y analizan la vida y el pensar, la actitud de una personalidad. Le pongo el ejemplo, yo me recuerdo del nombre que murió hace como 3 años, creo que es Edwin de apellido, el que tenía la enfermedad del lead, aquel americano. ¿Saben cuál es la enfermedad esa? Que se consumen los músculos, y ese hombre fue famosísimo humildemente, que las grandes personalidades tenían comunicación con ellos, y con 24, 20 y pico de años cogió la enfermedad, y él con las manitos, los aparaticos, ese hombre hizo inventos, creatividad, y no tuvo complejo, estaba centrado en su interés. Seguro que muchos de ustedes, porque dieron la vida de él, yo la supe nada más que por el periódico y por el televisor, que hasta la enfermera abusó de él y todo, porque estaba en una silla de ruedas, todo. O sea, que es una personalidad que sobresale. Y para los Martí, cuando ustedes lo estudian profundamente, es una persona, porque en todo, es una cosa que como poeta, y a veces a mí me venían las preguntas, yo decía, y él no se ocupa de la familia, y entonces me adentro en eso, cuando leo los tomos y veo cómo él le decía a la hermana desde Nueva York, le decía, yo como te dije, ya puedo traer a papá para acá, ya el libro que traduje con eso, y puedo comprarle las boticas y el abriguito al niño para que venga, y mamá se puede quedar allá, que tiene su ambiente. Y así era para todas las dudas que tengo. Hasta la religión católica no sería un práctico, pero decir, como yo oía decir, que no era católico y no tenía concepto, desde la poesía lo menciona, y poesía específicamente sobre eso, y así en todas las áreas, e inclusive cuando estaba escribiendo La Edad de Oro, y escribía para sacar dinero, para vivir él y para la revolución. Y entonces le comenta a otro amigo, me dice que no escribo en La Edad de Oro asuntos de la religión. Entonces dice, es que esto es porque era un libro para niños, y era mucho, dice,
dice, es que en esto no se puede entrar también, o sea, como era una cosa más, era un concepto de cultural, de educar a los niños lo que él tenía. Y otro punto, Martí escribió que venía, no sé, de Francia, le venía a estos países que él estaba por América del Sur, y le venía a corresponder el periódico, creo que era, de cómo estaba el problema de la política en Francia, que en otro sentido, enfocado, no vamos a decir como que está aquí, pero más o menos como se forma aquí. Entonces él escribía sobre ese periódico, el contenido de eso, y entonces con eso lo mandaba allá a distintos lugares. Y lo más importante de esto, de los periódicos de Francia, es que aprendió, si ustedes leen los escritos, esos, aprendió de lo que es la dinámica en el Congreso, la personalidad de los distintos congresistas, personas en la política. Entonces, cogió para mí una capacidad que te servía para dirigir y el asunto de ser el dirigente del asunto de la guerra y todo eso. O sea que era una personalidad en todas las áreas, que nosotros tenemos una experiencia y tenemos, yo no diría la palabra orgullo, sino porque es una persona sobrenatural para mí. José Martí, como te digo, esos personajes que los ves a través de la historia en el mundo. Perdón, la pregunta mía, perdón. La pregunta que tengo es que yo no acabo de entender las armas, porque yo llego siempre a la conclusión de que el cubano tenía machete, armas de ese tipo, y los españoles tenían bayonetas, y en sentido general era una diferencia lo que tuvieran más que lo que tenían los cubanos. ¿Quién me puede dar una opinión sobre esto? La guerra con machete la empezó Máximo Gómez en Santo Domingo, y él trajo el estilo de guerra ese, lo trajo a Cuba, y fue el que se utilizó porque no tenían armas. Ellos atacaban por sorpresa a los españoles, los degollaban, los volvían picadillos, vaya, eso tiene que haber sido horrible, la sangre que tiene que haberse visto en esas batallas, y de esa forma se hacían ellos de las armas. Pero inicialmente era machete y las pocas armas que tuvieron. Elena, creo que... Bueno, la conexión fue que mencionaste la edad de y como a mi hermano dijo, la muerte de Martí a uno le da ganas de llorar. Pero vamos a cambiar un poco y recordar las maravillas que nos dejó Martí en sus poesías. Tengo aquí una muy simple, que es de la Edad de Oro, y está basado en una fábula del filósofo norteamericano Ralph Waldo Emerson. Y Martí la tituló Cada uno a su oficio. Cada uno a su oficio. Las montañas y la ardilla tuvieron su querella. Váyase usted allá, presumidilla, dijo con furia aquella. A lo que respondió la astuta ardilla: sí que es muy grande usted, muy grande y bella, mas de todas las cosas y estaciones hay que poner en junto las porciones para formar
señora vocinglera, 1 año y una espera. Yo no sé que me ponga nadie tilde por ocupar un puesto tan humilde. Si no soy yo tamaña como usted, mi señora la montaña, usted no es tan pequeña como yo, ni a gimnástica me enseña. Yo negar no imagino que es para las ardillas buen camino su magnífica falda. Difieren los talentos a las veces, ni yo llevo los bosques a la espalda, ni usted puede, señora, cascar nueces. Cascar nueces. Sí, eso es, bueno, basado en una fábula de Ralph Waldo Emerson, pero versificado por Martí y publicado en la Edad de Oro, que es para niños, pero tiene una gran enseñanza para nosotros y es simpático. Una ardilla hablando con una montaña, discutiendo quién es mejor. Y el final es, los dos, cada uno tiene su talento, y así es la realidad de nosotros, cada uno tiene su talento. La forma. Quería mencionarles para que ustedes sepan, en Santiago, como en el cementerio Santa Ifigenia, esa fotografía que tú repartiste de la Monumento Martín, Fidel Castro mandó al lado a sacar todas las tumbas que habían de todo. Y entonces hoy en día pusieron la tumba de Fidel Castro al lado de José Martí. Y entonces cogieron de la Sierra Maestra una piedra grande, en donde están en la piedra la ceniza de Fidel, y dice Fidel, ¿ok? Al lado de José Martí. Para que ustedes piensen, Cuba, en un futuro, cuando Cuba ya deje de ser comunista, sea otro mundo distinto, esa piedra yo la cogería, me la llevo, me pongo un camión con una grúa, ponen en el camión, me la llevo al puerto de Santiago de Cuba, la pongo en un barco, y esa piedra la tiro en la olla, además la olla que tiene como 1000 pies de profundidad. Ahí fue donde yo pondría a Martí, ¿cómo se llama? Yo lo soltaría en el medio del Atlántico, donde nadie pueda ir, porque si no la gente va a ir a la olla de mar, le queda ahí cerquita, y entonces van a rendir la huella. En el medio del Atlántico, 1000 millas de distancia. Oye, para terminar, ¿qué cuesta un micrófono y una pequeña cosa para tenerlo, para poder oír bien? Deberíamos, entre todos, comprar un micrófono. Sí, hay el micrófono. ¿Eh? Lo que pasa es que no se necesitaba allá adentro el micrófono, no se necesitaba. Se necesitaba. Sí, sí, pero Mira, todo el que lo necesitaba, haga así como otra doñita hizo así. Ya, también. Referente a lo que Pedro habló al principio, hay una cosa que, bueno, todos sabemos que nadie es perfecto, ni José Martí. La bronca esa que se buscó Martí, creo que, ¿cómo se llamaba el general, el coronel Trujillo creo que era algo de eso? Trujillo. Esa bronca se la buscó José Martí. Cuando él estaba preparando la guerra, Ramón Roa, que había participado en la guerra del 68, escribió un libro que se llamó A pie y descalzo. Y entonces Martí interpretó ese libro como contrario, desilusionar al cubano a participar en la guerra. O sea, él estimó que ese libro le estaba haciendo daño a él en cuanto a la preparación de la guerra. Y atacó entonces a Roa, precisamente, de sabotearle la guerra. Trujillo, que conocía a Roa, dijo: ¿quién eres tú para protestar si cuando la guerra del 68 tú estabas estudiando en España, no participaste en
ni en los preparativos, en nada en lo absoluto. Ahora estás organizando cosas y estás mandando gente. Y fue el que le puso el título de Capitán Araña. Y entonces Martí le responde a Trujillo, pero eso queda en el aire. Ahora después viene la grandeza de Martí, que Trujillo se convence de que Martí está trabajando con honestidad, que está trabajando sin peculio personal, está dedicando su vida a esa guerra, y entonces va a Nueva York en una reunión que hay en Nueva York, que es donde se decide el 24 de febrero como el día de comenzar la guerra de independencia. Va Trujillo, va Máximo Gómez y no me acuerdo quién más estaba. Y lo primero que Trujillo le dice: vengo a pedirle perdón. Y le dijo: olvídese de eso, que tenemos muchas cosas que hablar, muchos planes que hacer. Olvídese de eso, que aquí no ha pasado nada. Y ese era el hombre que lo había dicho, acusado a él de cobarde. Pero esa fue una guerra, eso fue, Martí metió la pata, creo yo. Él no tenía por qué haber pensado que Roa estaba escribiendo ese libro para sabotearle la guerra. Tú sabes que yo he escuchado intelectuales modernos criticar ese libro por eso mismo. Criticar al libro por eso. El libro de Roa por eso. Porque dicen que Roa presenta una imagen muy dura de la guerra. Muy dura de la guerra. Presenta la realidad. En el cual el cubano podía acobardarse de ir a otra guerra. Así fue como lo interpretó Martí. Yo no lo interpreto así. Yo no lo interpreto así. Yo lo interpreto como un hombre que escribe detalles de la guerra que fue muy duro. Permiso. Aquí falta, señores, una voz, hay una voz. Aquí falta, señores, una voz, hay una voz. De ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano que Martí se llamó.